Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Gracias por tu palabra, papá, que ella es viva y es eficaz, que es una gran linterna, es una gran lumbrera que alumbra nuestros caminos, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo aquí en este lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por mis hermanos presentes aquí en esta mañana y por mis hermanos, Señor, conectados por este medio. Padre, bendice esta palabra que vamos a leerla. Bendice esta palabra que vamos a explicarla. Bendice esta palabra, Señor, para que ella pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros entendimientos. Y ella sea el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, robusteciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Y produciendo en nosotros, Padre, la vida de Cristo, la santidad. Porque la santidad es imitar a Cristo, ser como Cristo, llegar a ser como Cristo. Eso es ser santos. Y queremos ser santos, papá. Vamos a la palabra. Si por favor me puede poner allá el PowerPoint. Estamos bajo esta serie tan importante. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande? En medio de una guerra espiritual feroz, la que usted y yo sostenemos. Por eso venimos todos los domingos, en especial después de esa semana ardua, de ese trajín del día a día, las cargas, las dificultades, los tropiezos, etcétera, etcétera, que se genera. Y el mundo paralelo, el mundo espiritual, que a veces nos quiere poner zancadillas, tentaciones, etcétera. A veces gana la batalla, a veces pierde la batalla. Y una lucha feroz en ese día a día. Y qué bueno es estar aquí en la casa de Dios. Venimos a ser renovados aquí en el cuartel del Dios Todopoderoso, donde ruge el león. ¿Cómo cuidar esa salvación tan grande? La que estamos nosotros celebrando en esta... como suelo decir, probablemente puede ser la última Semana Santa que vive el ser humano aquí sobre el planeta Tierra y que celebra la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hoy ya se extinguió esa mentalidad, ese espíritu. La gente ya no celebra la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, van al campo, compran su cerveza, llenan su parrilla, van al exterior, de paseo, etcétera. Pero lo que menos se hace es pensar en Cristo. Lo que menos se hace es reflexionar en lo que pasó hace 2022 años. Y nosotros estamos aquí, por la gracia de Dios, para reflexionar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos entrando en la recta final y el Cristo que murió hace 2022 años prometió regresar y este es su tiempo. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Esto es algo extraordinario, apreciados, que por historia, por enseñanza bíblica, conocemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Por historia sabemos que la tumba de Mahoma está ocupada por ese cuerpo que hoy probablemente ya es cenizas. La tumba de Buda también está ocupada por ese líder espiritual. Y la tumba de muchos otros grandes exponentes de religiones y fundadores de religiones como Mahoma, etcétera, etcétera. Pero el único cuya tumba está vacía es la tumba de Cristo. Ahí está fundada nuestra fe. La fe de más de 1.500, 600 millones de musulmanes está fundado sobre Mahoma, el profeta, su libro el Corán y su Dios Alá, que haciendo una construcción de fondo es Satanás, el Dios de la muerte. Y muchos no saben eso. La tumba de ese
líder espiritual está ocupada. La gente va a rendirle culto, a llevarle flores. Y parecía ser que no tienen entendimiento. La tumba de Buda, históricamente, arqueológicamente, también no hay registro de que se levantó entre los muertos. Solamente la tumba de Cristo, la gente va y entra y observa y no encuentra absolutamente ningún cadáver, ningún rasgo de un cuerpo que se ha corrompido o que ha muerto, porque no está ahí. Hace 2022 años, el ángel tumbó la roca de más de 1.500 kilos que tapaba el agujero donde se fue enterrado Cristo. ¿Por qué eso? Porque Cristo ya resucitó con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado. Él podía atravesar las paredes, podía atravesar la roca. No necesitaba que se removiera. Esa roca no fue removida para que saliera Cristo. Esa roca quedó removida para que usted y yo miremos y entremos dentro y veamos que nuestro Señor no está ahí, está a la derecha del Dios Padre. Hermano, eso es algo extraordinario. Nuestra fe está fundada en un Dios vivo y verdadero, porque Él es la vida y la vida eterna. El poder de la resurrección de entre los muertos. No hay registro en la Biblia, que es el libro de la verdad, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. No hay registro en los 66 libros del canon que compone esta biblioteca que es la Biblia. No hay registro en la Biblia en los 1.189 capítulos que ella tiene, en los 31.175 versículos que tiene la Biblia, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. No hay registros en la Biblia. No hay registros históricos que un hombre haya muerto y haya resucitado para nunca más morir. No existe. Solamente mire la Biblia, la palabra de Dios, y nuestros corazones pueden atestiguar que solamente Cristo es el que venció la muerte. Él resucitó para nunca más morir. ¿Por qué? Porque está a la derecha del Dios Padre y porque está sentado en mi corazón. Yo puedo dar testimonio que Cristo vive. Eso es algo extraordinario. Los 1.147.000 millones de personas que pasaron por el planeta Tierra, más los 7.000 millones que hay sobre el planeta Tierra, que son 154.000 millones de personas. Ninguna de esas personas que estaban bajo el régimen, bajo la ley de la muerte, ninguna de esas personas resucitaron para nunca más volver a morir. Hubieron casos de personas, como el caso de Lázaro, la hija de la viuda de Naín, etcétera, etcétera, que murieron, que volvieron a la vida, pero volvieron a vivir para luego ser despertados en ese día final. El único entre ese grupo de más de 157.000 millones de personas que pasaron sobre el planeta Tierra de Noé hasta nuestros días, el único que murió y resucitó de entre los muertos es el Señor Jesús. Por lo tanto, Él tiene poder sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener. Y a los 1.157 millones de personas, la muerte lo retuvo. Lo tiene ahí atado. Qué poder que tiene la muerte. Pero al único que no le pudo retener fue a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¡Wow! Ruge el león. Rugió el león ahí abajo. ¡Wow! Y levantóse entre los muertos. No le pudo retener el diablo. Imagínense, ese espíritu, escúchame bien lo que te voy a decir, ese espíritu está en ti. El espíritu de la resurrección de Cristo entre los muertos está en ti. Si usted no me cree, me pone por favor antes de entrar en esto. Romanos 8:11. Rápido ahí arriba, por favor. Romanos 8:11. Anote usted esa cita. Anote usted esa cita. ¿Qué dice ahí? Si el espíritu
de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La pregunta es esta: ¿mora el Espíritu de Cristo en ti? ¿Mora el Espíritu de Cristo en ti? Oh, porque si mora el Espíritu de Cristo en ti, los que están a tu alrededor, tus frutos va a denotar de que tú eres un verdadero cristiano, no un cristiano sin Cristo, como muchos. Lo que tienen es cultura cristiana. Entonces, mis apreciados, esta podría ser la última Semana Santa que Dios nos da la oportunidad para que reflexionemos sobre la profundidad y el alcance de la muerte y la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué murió? La gente no sabe. ¿Por qué resucitó? La gente no sabe. Solamente aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, el mismo que Dios hizo morar en Cristo cuando estaba aquí sobre la faz de la tierra hace 2022 años, ese Espíritu Jesús hizo morar en ti, su propio Espíritu, que te va a levantar de entre los muertos y te va a dar un cuerpo glorificado igualito a su cuerpo. Pero hoy el tema es conociendo el poder de la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días debajo de la tierra, en la tierra hueca? Se preguntó usted. ¿Qué hizo Jesús cuando le descolgaron del madero? Le envolvieron con una sábana, con un lienzo de 40 centímetros, con especie aromática, porque así los judíos embalsamaban a sus muertos y los ponían en la tumba para que durara más el cuerpo, para que no se descompusiera muy rápido. Y esos 3 días, viernes de noche, sábado de la mañana, sábado de noche y domingo muy temprano. ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días ahí abajo? ¿Con quién estuvo hablando? La tierra hueca. Hoy los científicos dicen que en la tierra, ahí adentro, hay gente, ahí está habitada. La tierra hueca, y la misma Biblia habla de que está habitada. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del punto de vista de por qué fue a los infiernos Jesús. ¿Quién estaba ahí en los infiernos? Le hago más corta. Estaban el grupo de los ángeles, los espíritus encarcelados que estaban en la parte más profunda del Hades, que es el Tártaro. El Tártaro es el abismo, es un lugar de oscuridad donde van a parar los demonios. Es la cárcel de los espíritus, de los ángeles, de los demonios, de los rebeldes. Están guardados para el día del juicio final. Otro lado, otro lugar es el infierno, ahí abajo. El lugar donde van a parar las almas de los impíos, que es también en el Tártaro, lugar profundo. Y está otro lugar, un poco más arriba, que es el Hades. Ahí iba a parar el alma de los santos del Antiguo Testamento. Fue a parar el alma de Isaías, de Jeremías, de Moisés, de David, de todos los santos del Antiguo Testamento. Fueron a parar ahí en el Hades, pero en la parte más alta. Porque el sepulcro absorbe al cuerpo y el Hades absorbe al alma. Y el alma se va ahí abajo. Porque el alma de los santos del Antiguo Testamento iban ahí abajo. Porque lo que cubrían sus pecados, ellos morían mirando a la cruz por frente. Iba a venir el Mesías. Y lo que cubrían sus pecados era
sangre de animales. Ellos morían, pero morían con la esperanza puesta en Jesús, esperando la redención. Y la sangre de los animales simplemente estaba hablando de lo que haría Cristo en la cruz del Calvario años después. Por eso el alma de ellos iba al seno de Abraham, la parte alta del Hades. Y en la parte más profunda del Hades, que es el Tártaro, ahí estaban encarcelados los demonios, y más al otro lado es el infierno. ¿Están conmigo? Jesús desciende a esos lugares profundo en esos 3 días. Fue primero a testificar. ¿A quiénes? A los que estaban en el Tártaro, a los que estaban en el lugar profundo del Hades, a los espíritus encarcelados. Y cuando la Biblia habla de espíritu, no está hablando de espíritu de muertos, de hombres muertos. Está hablando de ángeles. Porque cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de ángeles, habla de espíritu, está hablando y aplicando a la persona de los ángeles, a los seres angelicales. Estoy haciendo más corta. Entonces, estos que pecaron, en el Génesis capítulo 6, habla muy bien y describe qué es lo que pasó, que los hijos de Dios, los ángeles, se metieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Por ese hecho, porque no había ley en ese marco, Dios les tuvo que encerrar en prisiones de oscuridad con el diluvio. Fueron ahí abajo. ¿Por qué se metieron esos ángeles rebeldes, demonios, demoníacos, con las hijas de los hombres? Querían alterar la semilla. Génesis capítulo 3, verso 15, que Dios le da una promesa a la semilla: de ti van a ser el Salvador. Él, hablando de Satanás, te va a herir en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Había una promesa que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Satanás sabía eso. Por eso metió a sus ángeles, se metieron con mujeres. ¿Por qué? Porque querían alterar el ADN. Jesús baja ahí abajo. No pudieron alterar y trancar el plan de Dios. El plan de Dios, la voluntad de Dios siempre se cumple. Siempre, te guste o no te guste, el plan de Dios, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, porque Dios es Dios. Por eso es importante que uno diga: Padre, sea hecha tu voluntad. Porque si no se hace su voluntad en tu vida, se va a hacer la voluntad de Dios en la vida de otro. Y Dios usa a otra persona para que se haga su voluntad, pero la voluntad de Dios se va a hacer. Eso es entre paréntesis. Desciende Jesús ahí abajo y va y le testifica a los espíritus encarcelados, es decir, a los ángeles, que quisieron alterar su venida aquí sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre no tenga redentor. Porque los demonios, los ángeles que están ahí abajo, tampoco tenían redentor. Porque Jesús se fue para llevar cautivo a los que estaban cautivos ahí en la parte alta, a los que murieron creyendo en Él. A los del Antiguo Testamento los llevó arriba, pero a los que estaban abajo no. Se fue no a predicarles, sino a proclamar sobre ellos su victoria. Yo soy la persona que se le prometió que el hombre tendría a través de Eva un salvador, un redentor, que ustedes quisieron abortar ese plan de Dios. Aquí estoy yo en vivo y en directo, y vengo aquí a quitarle las llaves del reino de la muerte y a llevar al cielo. Y hoy Jesús tiene las llaves del reino de la muerte y la vida a quien quiere y a quien se lo pide. El poder de la resurrección. Ahora, le voy a poner base bíblica a lo que estoy diciendo. Vamos a 1 Pedro 3, 17, 20. 1 Pedro 17, mira lo que dice acá. Pedro: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Porque hay cristianos que padecen porque han hecho el mal. Se pelea con la esposa, con el esposo, le maltrata al esposo, le maltrata a la esposa, a los hijos, al vecino, robó, se metió con una mujer ajena y padecen porque es hacer el mal. No es un negociante honesto. En vez de llevarle o de poner 1 kilo, le pone 750 gramos de azúcar. Padece por hacer el mal. Pero acá dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Ese es el caso suyo y el caso mío.
Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, y aquí está, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue ahí abajo, la tierra hueca. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos está dando la referencia. ¿Qué es lo que pasó con esos espíritus? ¿Qué pasó con esos ángeles en el contexto de Noé? ¿Por qué vino el diluvio? Porque la maldad se había multiplicado y porque los ángeles se estaban metiendo con mujeres y estaban teniendo hijos y salían los gigantes. No era una raza que Dios creó, se estaba alterando lo que Dios creó. Dice en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido a los cielos, está a la diestra de Dios, y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Por eso que ahí Mateo capítulo 28 y 18 en adelante, Jesús declara, después de haber resucitado de entre los muertos, después de que Jesús ascendió de las profundidades de la tierra, después de que se fue a predicar a los espíritus encarcelados, a llevar cautiva la cautividad que estaba en el seno de Abraham, los santos del Antiguo Testamento, él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Yo tengo autoridad en el cielo. Gané mi autoridad aquí en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, dice Filipenses. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y estos se sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no os dañará. Mire, ¿por qué? Porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús y Jesús está dentro de ti y dentro de mí. El espíritu de la resurrección. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis apreciados, ¿cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual tan feroz? En tiempo del fin, entendiendo, conociendo el poder de la resurrección, lo que le costó a Jesús. ¿A quién venció? A los 144,000, a los 1,147,000, a los 1,147 millones de personas que pasó sobre el planeta Tierra. El poder de la muerte los envolvió a ellos. Pero a Jesús no le pudo retener la muerte, porque los que mueren, sus almas van allá abajo. Los impíos al lugar más profundo del Hades. Los que mueren después de la cruz, ya no nos vamos allá abajo, nos vamos allá arriba a la presencia. ¿Por qué? Porque lo que cubre tu pecado, mi pecado, ya no es sangre de animales, es sangre gloriosa, preciosísima de Jesucristo de Nazaret. Nosotros miramos la cruz por detrás ahora. Los del Antiguo Testamento miran la cruz por delante. Entonces, mis apreciados, vamos al siguiente cuadro. ¿Cómo cubrir una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo el poder de la resurrección que hizo Jesús en los 3 días debajo de la tierra, en la tierra hueca. 1 Pedro 3, 18, 20, ahí tenemos el caso. Y también podemos esto corroborarlo con Judas, capítulo 1, verso 6 en adelante. Fue a las profundidades de la tierra, como les había relatado. Fue al seno de Abraham. Expliqué lo que es el seno de Abraham. Es la parte más alta del Hades. La parte más profunda del Hades es el Tártaro. ¿Dónde fue Jesús? Fue y testificó a los ángeles encarcelados. Judas, voy a leer también, para que tenga apoyo bíblico lo que le estoy diciendo. Judas capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando Pedro y Judas de lo que ocurrió en el capítulo 6 de Génesis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. Habiendo fornicado, ¿qué hicieron los ángeles? Han fornicado con mujeres. He ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué hicieron los ángeles? Fueron contra la naturaleza. Cuerpo espiritual con cuerpo físico material. Salieron los gigantes. Eso estaba prohibido por Dios. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Había relación hombre con hombre, mujer con mujer. Era contra naturaleza. Por eso vino el castigo de Dios. Por eso va a venir el castigo de Dios sobre muchas personas que practican hoy la homosexualidad. Contra naturaleza fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que pasó está pasando hoy. Lo que pasa hoy va a pasar mañana. Nada hay nuevo debajo del sol. Entonces aquí vemos nosotros claramente dónde fue Jesús cuando fue ahí abajo a testificar a los espíritus encarcelados, a los ángeles que no tienen redención. Sí, los hijos de Abraham, que eran los judíos que estaban en la parte alta del Hades, ellos fueron ahí abajo, pero mirando la cruz por delante. Murió Cristo, Cristo fue a testificar a los espíritus encarcelados. Aquí estoy, ustedes no pudieron parar la voluntad de Dios. Y fue y llevó cautiva a aquellas personas que confiaban en el Señor. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días debajo de la tierra? Fue al Tártaro, al lugar más profundo del Hades, ya hemos explicado. Fue a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte por medio de la resurrección. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, verso 14, poniéndole base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos valorar nosotros lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Hebreos capítulo 2, verso 14. Verso 14, 2:14. Miren lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, de cuerpo, de carne, de físico y sangre, él también participó de un cuerpo físico de carne, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió, ahí está, a los ángeles que estaban ahí abajo. No se fue para libertarle a los ángeles porque ellos pecaron también en la eternidad, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, el diablo anda cual león rugiente buscando devorarte por medio de la tentación, que es la tentación inducirte al mal. ¿Para qué? Para que vuelvas a entrar en la muerte, para que vos estés bajo el poder de la muerte, muerte espiritual, luego muerte física y muerte eterna. Aquí vemos entonces cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo de conociendo el poder de la resurrección. Pues Jesús, cuando fue los 3 días ahí abajo, fue a quitarle las llaves al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Resucita de entre los muertos. Vamos a Mateo 28. Para que tu fe, mi fe, esté fundada en la palabra de Dios, no en filosofía hueca de hombres, ni enseñanzas de hombre,
sino en lo que dice la palabra. ¿De qué estamos hablando? Del poder de la resurrección de Cristo entre los muertos. La muerte de Cristo, algo histórico. Nadie puede negarlo. También su resurrección. Y aquí vemos lo que dice la palabra. Después de haber estado 3 días bajo la tierra, ya sabemos lo que hizo ahí. Ahora Él resucita. ¿Y qué pasa acá? Está el relato. Mateo 28:1 dice, y pasado el día de reposo, sábado, al amanecer del primer día, domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y María y la otra María a ver el sepulcro, probablemente la mamá de Jesús. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí estaré. El informe de la guardia. Miren lo que pasó con la guardia que estaban ahí custodiando el sepulcro. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dijeron, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, cállense, decid esto vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto no llegue el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá hay un registro histórico del libro de la verdad, que Cristo no se quedó ahí abajo, que Cristo resucitó entre los muertos. Y la evidencia más grande que Cristo resucitó entre los muertos es que vive en tu corazón y que vive en mi corazón. Apreciados, esto es algo extraordinario. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual tan feroz, conociendo el poder de la resurrección de Cristo? Y aquí termino con esta frase. Antes, vamos a Romanos 4:25. ¿Por qué Cristo murió? ¿Y por qué Cristo resucitó? Aquí está sintetizado. El apóstol Pablo nos da la síntesis de su muerte y de su resurrección. Romanos 4:25, mire lo que dice. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por tus pecados y mis pecados, y
resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Dios aceptó la ofrenda de Cristo. ¿Para qué? Para declararte inocente, como si fuera que nunca pecaste, justificados por su gracia. Esa es la tremenda gracia del Señor. ¿Cómo no le vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no le vamos a honrar? Y aquí está el gran poder de la resurrección de Cristo. Aquí Jesús resucita de entre los muertos y vemos en Hechos qué pasó. Después de estar 40 días sobre la tierra, atravesando paredes, hablando del reino, predicando la palabra, a aquella gente que le dieron a Jesús bien muerto, ahora están viendo bien vivo. Y aquí Hechos, capítulo 1, la palabra de Dios nos informa lo siguiente. Mire lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 1 y 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz? Y ahí vemos nosotros el cuadro: la muerte de Cristo. Fue a los sepulcros, de los sepulcros fue a los infiernos, a la tierra hueca, al Tártaro, al lugar más profundo, a testificar a los ángeles encarcelados y a llevar cautiva a la cautividad, es decir, a los que estaban en el seno de Abraham, a los judíos que estaban esperando en Cristo. ¿Por qué estaban ahí abajo? Porque lo que cubrían sus pecados era sangre de animales. ¿Por qué fue arriba? Porque Cristo ya murió y derramó su sangre y Él les llevó arriba. Usted muere, usted no va abajo, usted va arriba, porque lo que cubre tu pecado es la sangre poderosa de Jesús. 40 días estuvo sobre la faz de la tierra. Y le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mire, delante de ellos subió a los cielos. Y mis apreciados, ese mismo que subió regresa por nosotros. Y estamos en ese tiempo de su regreso. Mi consejo: arreglemos nuestras vidas delante de Cristo. Número 2, arrepintámonos de nuestros pecados. Examinemos si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Porque si el Espíritu de Cristo está en nosotros, no vamos a ser egoístas, no vamos a ser malos, no vamos a practicar el pecado, vamos a amar las cosas de Dios. No simplemente tener una cultura cristiana, sino vamos a tener a Cristo como fue Cristo, santo. ¿Cómo usted y yo tenemos que ser? Santos. ¿Y qué es ser santo? Imitar a Jesús. ¿Le imita usted a Jesús en su andar? Porque así como Él somos nosotros, dice. Para esto Él dejó sus pisadas, para que sigamos sus huellas. Mis apreciados, estamos en el tiempo en que Él regresa. Usted está advertido. Yo estoy advertido. Le pido por favor, arreglemos nuestras cuentas con Cristo. Busquemos a Dios. Tengamos un tiempo con Dios todos los días. Lea usted la palabra, mi hermano. Mi hermana, lea usted la palabra. Porque si usted no lee la palabra, si usted no medita en la palabra, usted va a ser presa fácil.
Y usted no va a entender muchas cosas de lo que Dios ya te otorgó a través de Cristo. Vamos a ser cristianos con Cristo, no cristianos de wow.